Saludos, queridos amigos. Hoy emprenderemos un viaje fascinante al pasado, a donde los bosques, los ríos y los rituales misteriosos forjaron un mundo repleto de espíritus, dioses y leyendas ancestrales. Un mundo donde el ser humano no existía separado de la naturaleza, sino como parte integral de ella. Les invito a sumergirse en el mundo de la mitología y el paganismo eslavo, a comprender cómo vivieron nuestros antepasados, qué temían y qué veneraban. Será un viaje cautivador hacia el pasado que nos ayudará a comprendernos mejor a nosotros mismos. Cuando hablamos de los antiguos eslavos, emerge ante nosotros la imagen de un pueblo enigmático que habitaba entre bosques infinitos y ríos caudalosos. La naturaleza no solo rodeaba al hombre, sino que era una parte inseparable de su existencia. Allí, en esos lugares, se encontraban con los sinuosos cauces de los ríos y las estrellas en el cielo nocturno eran signos de los dioses. Los eslavos son uno de los grupos indoeuropeos más antiguos, habiendo poblado los territorios de Europa Oriental desde el primer milenio antes de Cristo. No construían ciudades grandiosas, pero sus asentamientos de madera, fortificados con empalizadas, vivían y respiraban junto al bosque. Su vida transcurría en armonía con la naturaleza. El trueno en el cielo era la ira de Perún, la tierra fértil, el vientre de la madre tierra, y el fuego en el hogar, la bendición de Svarog. Los eslavos vivían en comunidades de linaje, donde los ancianos dirigían la vida de la tribu, y la fe en los espíritus y los dioses determinaban su vida cotidiana. Sus leyendas se transmitían de generación en generación, de boca en boca. Los eslavos eran agricultores y ganaderos, sabedores de que el don de la naturaleza requiere respeto. Su panteón de dioses estaba repleto de figuras vibrantes y poderosas. Perún, el señor de los relámpagos; Veles, el protector del ganado y la magia; Dashbog, portador de luz y calor; Yarilo, que encendía la pasión primaveral de la naturaleza. Gran parte de su mundo se ha perdido para nosotros, pero los ecos de sus antiguas creencias permanecen en manuscritos antiguos, hallazgos arqueológicos e incluso en el folclore. Crónicas antiguas, escritas ya en la era cristiana, conservan menciones de rituales y dioses paganos que veneraban nuestros antepasados. La crónica de los años pasados describe cómo el príncipe Vladimir erigió los ídolos de Perún y otros dioses a orillas del Dnieper. Pero no solo las fuentes escritas nos hablan de este mundo. Los arqueólogos encuentran amuletos, cuchillos rituales, adornos simbólicos con imágenes del sol, aves, serpientes, todo aquello que encarnaba la fe en las grandes fuerzas de la naturaleza. Pero quizás el legado más vivo de los antiguos eslavos es el folclore. Cuentos del Leshi que extravía a los viajeros por los bosques, del domovoi que protege el hogar, de las astutas sirenas y de por qué no se debe silbar en casa para no atraer la desgracia. No son simples cuentos de terror infantiles, sino vestigios de la mitología antigua adaptados a los nuevos tiempos. Para un eslavo, el mundo no era algo inerte, sino vivo, impregnado de espíritus y deidades. Cada lugar, ya fuera una casa, un campo, un río o un bosque, tenía su propio dueño, y con él había que llevarse bien. El bosque respiraba, en él habitaba el Leshi, poderoso y caprichoso, amo de los animales.
El río fluía bajo la protección del Vodianoi, caprichoso y misterioso. La casa no era solo una morada, en ella residía el Domovoi, que podía tanto ayudar como perjudicar si no se le respetaba. La tierra era sagrada, no debía ser perturbada en vano, y el sol era recibido como un dios vivo, alegrándose por los nuevos días. El paganismo es una forma de vida intrínsecamente ligada a la naturaleza. La gente apaciguaba a los espíritus, organizaba fiestas que reflejaban las creencias ancestrales. En primavera, los jóvenes bailaban en corros y ofrecían sacrificios a Yarilo, invocando la fertilidad. En otoño, agradecían a Mokosh por la cosecha, y en invierno recibían a Koliada, celebrando el nacimiento del nuevo sol. La magia era parte de la vida cotidiana. Las mujeres susurraban conjuros sobre el agua. Los hombres llevaban amuletos. Los curanderos trataban con hierbas, invocando a los espíritus y a los antepasados en busca de ayuda. Los eslavos creían que no estaban solos, que los rodeaban fuerzas que no podían ignorar, sino solo respetar y tratar con habilidad. Imaginen un roble inmenso, cuyas raíces se hunden profundamente en la tierra, cuyo tronco se alza firme en el mundo de los hombres, y cuya copa se pierde en los cielos. Para los antiguos eslavos, esta no era solo una hermosa metáfora, sino la esencia misma de la creación, el árbol cósmico. Unía los tres niveles del ser, Prav, Yav y Nav. Esta imagen no existía aislada de la vida, sino que determinaba las actividades diarias, los rituales e incluso el destino. Cada uno sabía que era parte de algo más grande y que el mundo en el que vivía no estaba limitado en absoluto por lo que se podía ver con los ojos. Arriba, en la luz radiante, se extendía Prav, el reino de los dioses. Allí reinaba Svarog, el gran herrero celeste, cuyo martillo forjaba el orden, la ley inquebrantable del universo. Los dioses no podían ser vistos, pero su presencia se sentía en cada día. El hombre podía pedir ayuda a los dioses, ofrecerles ofrendas, pero violar el orden establecido por ellos significaba condenarse a la desgracia. Donde las ramas del árbol del mundo se extendían ampliamente, se desplegaba Yav, el mundo en el que vivían los humanos. Aquí rugían los ríos, crecían los campos, se alzaban las casas donde crepitaban los fuegos en los hogares. Era un mundo de trabajo, alegría, lucha, nacimientos y muertes, donde se cruzaban los caminos de los mortales. Yav nunca fue estática. El hombre vivía entre fuerzas que no siempre podía comprender, pero sentía. El domovoi que escondía cosas o ayudaba en las tareas del hogar si se le apaciguaba. El leshi podía llevar a los viajeros a la espesura si no respetaban el bosque. El Vodianoi salía del río en las noches oscuras para llevarse a las profundidades. Y a veces uno podía encontrarse con un vagabundo que al amanecer desaparecía, dejando solo una leve niebla. El mundo de los hombres respiraba junto a la naturaleza, respondiendo a sus ritmos. En primavera llegaba la era de Yarilo, el joven y apasionado dios del frenesí primaveral. En otoño reinaba majestuosamente Mokosh, protegiendo la cosecha. En invierno todo se ralentizaba y la frontera con el mundo de ultratumba se adelgazaba.
Donde las raíces del árbol se hunden en la profundidad, se extendía Nav, el misterioso mundo oculto en la oscuridad. Aquí se encontraban las almas de los difuntos, los espíritus ancestrales, las criaturas de las que se hablaba en susurros junto al fuego. Allí reinaba Veles, el dios de la sabiduría, la magia y protector de todo lo que está oculto a la vista humana. Su imagen era cambiante, un anciano de larga barba, un animal poderoso, una serpiente retorcida. Era el guardián de los secretos y el rey del mundo de los muertos. Por la sabiduría siempre había que pagar. Nav no era un lugar de olvido. Los antepasados difuntos no desaparecían para siempre. Podían ayudar a los vivos, enviar señales o venir en sueños. Pero en Nav no solo residían espíritus benévolos. Allí nacían los Supiri, capaces de regresar al mundo de los vivos, entidades oscuras que se alimentaban de los miedos de las personas. Cuando llegaban las Navidades, las fronteras entre Yav y Nav se adelgazaban. Las almas de los difuntos regresaban a los hogares donde eran esperados. Se les dejaba comida en la mesa, se les decían palabras amables. Pero al mismo tiempo, el mundo se llenaba de peligro. Los espíritus malignos salían de casa. Por eso, en la noche de Coliada, se encendían hogueras, se llevaba fuego alrededor de las casas, cantando canciones protectoras. Para un eslavo, no existían fronteras entre estos mundos. Vivía en Yav, seguía las leyes de Prav y sabía que tarde o temprano se encontraría en Nav. Los dioses gobernaban desde arriba, los espíritus vivían cerca, los muertos observaban desde las sombras. Todo estaba conectado. Si el hombre no honraba a los dioses, su vida iba a trompicones. Si no respetaba a los espíritus de la casa, comenzaban las desgracias. Si olvidaba a los antepasados, su linaje podía extinguirse. La vida transcurría al ritmo del universo. Rituales, fiestas y encantamientos eran el hilo conductor entre los tres mundos. Al principio, no había sol, ni tierra, ni agua, solo un vacío infinito e ilimitado, lleno de una fuerza primordial. Fue un tiempo en el que ni la noche ni el día existían todavía, y el propio concepto de vida era solo un plan durmiente. Pero en este gran abismo despertó la voluntad de Rod, la primera esencia divina, aquel que dio origen a todo. No se parecía a un hombre, no conocía ni carne ni límites. Rod era el aliento del universo, la misma fuerza que hizo que la nada se convirtiera en todo. Primero separó la luz y la oscuridad. Antes existían como un solo cúmulo, entrelazados el uno con el otro. Pero Rod rompió su abrazo, permitiendo que el mundo adquiriera arriba y abajo, día y noche, vida y muerte. Así apareció la primera frontera, que los separó. Luego creó la primera agua, el principio de todos los ríos, mares y océanos. El agua estaba viva, fluía en el vacío, giraba, chapoteaba, pero le faltaba una base. Entonces Rod despertó la primera tierra. Se alzó de las profundidades, empujando el agua a los lados, adquiriendo solidez y forma. Pero eso no era suficiente. En el mundo no había aliento, permanecía frío e inmóvil. Entonces Rod creó el cielo, extendiéndolo sobre la tierra como un inmenso dosel para cobijar a todo lo viviente. Así aparecieron las primeras fronteras del universo. Cuando todo estuvo listo, Rod engendró a los dioses para que cada uno de ellos llenara el mundo creado con su propio significado.
Luego aparecieron el fuego y el agua, elementos opuestos pero inseparables. Al igual que antes Rod había separado la luz y la oscuridad, ahora equilibró estas fuerzas, dando a cada una su lugar. Pero este mundo aún no tenía orden, le faltaba forma, fuerza, leyes. Y entonces el martillo de Svarog reemplazó a la voluntad de Rod. Svarog fue el primero en empuñar el martillo y golpear el metal primordial. No solo creaba, sino que templaba, unía, fortalecía, transformando el caos en orden, lo carente de sentido en algo sólido y eterno. Se decía que su fragua se oía en el propio corazón del universo. Cuando alzaba su martillo, el cielo se iluminaba con llamas, y cuando golpeaba, retumbaba el trueno. Svarog otorgó a los hombres el oficio de herrería y la capacidad de crear cosas que pudieran soportar la prueba del tiempo. Pero Svarog no era solo un herrero, se convirtió en quien estableció las primeras leyes, para que el mundo no permaneciera en un caos eterno. Su creación no son solo armas, muros resistentes e herramientas, sino el propio orden de las cosas. Forjó las reglas sagradas que debían ser observadas por dioses y hombres. De Svarog fluía el poder en cada llama que se encendía en el hogar, en cada hoja forjada por manos de artesano, en cada casa construida sobre cimientos sólidos. Quien trabajaba, quien transformaba materia prima en algo significativo, quien creaba con manos y mente, estaba bajo la protección de Svarog. Pero su poder no se manifestaba solo en la fragua. El fuego celestial, la vida y la energía también eran su encarnación. El sol que calienta la tierra, la luz de las antorchas que protegen de la oscuridad, las chispas que danzan en el hogar, todo ello eran vestigios de la presencia de Svarog. Los eslavos creían que Svarog había hecho un pacto con los cielos, obligando al sol a seguir su camino establecido. Él mismo forjó la rueda celeste, que giró, alternando el día y la noche, gobernando el tiempo y el destino. Y por eso lo veneraban no solo los herreros, sino también los guerreros, los agricultores, los gobernantes. Era el protector de aquellos que trabajan, construyen y crean, de quienes viven no en la ruina, sino en armonía con el mundo. Cuando el aire se llenaba de tensión y las primeras gotas de lluvia caían sobre la tierra, la gente se quedaba inmóvil en expectativa. Y he aquí, el cielo se rasgaba con un destello cegador y luego retumbaba el trueno, como si la propia tierra temblara. Es Perún, el dios terrible de los relámpagos, quien cabalga por los cielos en su carroza, derribando enemigos y recordando al mundo que la justicia es más fuerte que la oscuridad. Perún era el protector de los guerreros y los gobernantes. Su fuerza arrollaba en la batalla, su juicio se dictaba sin demora. Era para aquellos que vivían con honor e inspiraba a los guerreros dispuestos a defender su tierra. No le temían, confiaban en él. Ningún enemigo podía resistir el hacha de Perún, forjada por el propio Svarog. Cuando la lanza, el rayo con estruendo ensordecedor golpea el objetivo, y el arma regresa a su mano, lista para el próximo golpe. Antes de la batalla, los guerreros acudían a él en busca de fuerza. Pedían que sus manos no temblaran, que el enemigo cayera primero, que sus armas golpearan con precisión. Y si el destino era caer, que fuera dignamente, bajo su protección.
Los árboles sagrados de Perún eran los robles poderosos, bajo cuyas copas se realizaban rituales, se ofrecían sacrificios, se prestaban juramentos. Los guerreros, al partir de campaña, juraban lealtad a Perún. Si una persona daba su palabra bajo su protección, ya no podía retractarse. De lo contrario, el trueno lo alcanzaría y el rayo consumiría todo lo que había construido. Cuando la enemistad se prolongaba, cuando el mundo temblaba al borde de la guerra, bajo el roble de Perún se reunían los más fuertes para decidir quién tenía la razón. La decisión no podía ser apelada si se dictaba ante Perún. Significaba que así debía ser. Perún no exigía palabras, sino hechos. Su favor no podía comprarse, solo merecerse. Se le ofrecían sacrificios en momentos en que se requería poder, antes de la batalla, durante una gran tormenta, como señal de penitencia por un juramento roto. Los sacrificios de sangre eran los más valiosos. En la antigüedad, cuando el paganismo aún reinaba en la Rus, se le podían sacrificar toros, animales fuertes y poderosos, símbolos de los guerreros. Su sangre fluía junto a los robles sagrados, hundiéndose en la tierra. Así el pueblo pedía a Perún protección y victoria. Hubo tiempos en que los príncipes, especialmente antes de grandes batallas, ofrecían sacrificios humanos. Podían ser prisioneros de guerra o delincuentes. Aquellos que ya se habían condenado a muerte se entregaban a Perún. Las armas lanzadas al fuego se convertían en un don para el dios, símbolo de la disposición a luchar en nombre de la verdad. Un don especial para Perún era el fuego. Las hogueras encendidas en su honor ardían largo tiempo, altas, y en sus llamas se quemaban las ofrendas: pan, miel, carne. Era una transmisión de poder, una señal de que las personas estaban dispuestas a dar parte de lo suyo si él les ayudaba en el momento decisivo. Y si alguien rompía un juramento ante Perún, el castigo era inevitable. Podía convertirse él mismo en víctima. Un rayo que golpeaba una casa se consideraba una señal de que el dios se llevaba lo suyo. Y esto era más terrible que cualquier batalla. Perún no solo abatía enemigos, sino que otorgaba poder a quienes lo merecían. Los príncipes sabían, sin su bendición eran solo hombres, y con él eran guerreros que guiaban al pueblo. Cuando el príncipe Vladimir gobernaba Kiev, Perún se alzaba sobre la ciudad. Su ídolo se erguía, recordando a todos que solo se puede gobernar con fuerza, con honor, sin miedo. La gente le ofrecía sacrificios para merecer su protección, y mientras él estuviera satisfecho, el mundo se mantenía. Pero el poder sin justicia no vale nada. Perún castigaba no solo a los débiles, sino que también podía darle la espalda a un príncipe si éste traicionaba al pueblo. Y entonces comenzaban las desgracias. El trueno retumbaba sobre las fortalezas. Los rayos golpeaban las torres. Los guerreros perdían su fuerza y los enemigos se alzaban. Cuando la tormenta se desataba sobre la tierra, cuando el trueno rompía la oscuridad, era Perún quien impartía su juicio. Pero cuando la lluvia cesaba y la tierra se llenaba de vida, el ganado salía al pastoreo, los ríos volvían a fluir tranquilamente y los mercaderes regresaban de un comercio exitoso, entonces era Veles. Si Perún era la tormenta, Veles era la nube que llenaba la tierra con lluvia.
Si Perún era la espada, Veles era la palabra que persuadía al enemigo antes de que corriera la sangre. Si Perún gobernaba los cielos, Veles gobernaba los secretos subterráneos, ocultos a los ojos de los mortales. Caminaba entre los mundos, poseyendo conocimientos que nadie más podía comprender. Veles no era solo el protector del ganado y la fertilidad, su poder residía en los secretos del universo. Conocía los secretos de las hierbas, los encantamientos, los senderos ocultos que conducen del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Fue Veles quien dio a los hombres la capacidad de ver más allá de lo evidente, de comprender lo oculto, de sentir lo que está fuera del alcance del ojo común. Lo veneraban los cuentacuentos, aquellos que conocían el poder de la palabra y los significados que se escondían detrás de ella. Él abría caminos a las personas, pero no les daba caminos fáciles. Aquellos que querían conocer su sabiduría debían buscar respuestas no en la fuerza, sino en la razón. Donde había rebaños, allí estaba Veles. El ganado para los eslavos no era solo una fuente de alimento, sino un símbolo de prosperidad, bienestar, la capacidad de alimentar a la familia. Fue Veles quien lo protegía de las plagas, los depredadores y los espíritus malignos. Para obtener su protección se le ofrecían sacrificios, leche, miel, lana. Los mercaderes y comerciantes también conocían su nombre. Era el dios de los tratos exitosos, del engaño y la astucia, si esto redundaba en beneficio. Veles podía llevar a una persona a la riqueza, pero también podía quitarle todo si era codicioso e indigno. Pero lo principal que definía a Veles era su eterna disputa con Perún. El cielo, Veles, la tierra y el mundo subterráneo. Perún mantenía el orden, Veles engendraba el caos, a través del cual nacía la sabiduría. Perún castigaba con la espada, Veles enseñaba a través de las pruebas. Los eslavos decían que durante la tormenta Perún perseguía a Veles, golpeándolo con rayos, porque éste ocultaba la riqueza. Pero Veles no temía. Se escondía en las raíces de los árboles, en las profundidades de los ríos, entre las bestias, y siempre regresaba. Era una lucha eterna, pero no una batalla de enemigos. Era una danza de dos fuerzas sin las cuales el mundo no podía existir. Aquel que buscaba el camino de la fuerza seguía a Perún. Aquel que buscaba el camino del conocimiento a Veles. Pero si una persona quería comprender la esencia misma de la vida, aprendía a escuchar a ambos. Cuando los primeros rayos del sol tocaban la tierra, derritiendo la nieve, despertaba Dashbog. No era solo el sol o la luz, sino la vida misma que fluía en la tierra, los árboles, los campos. Todo lo que crecía, maduraba, daba frutos, era su don. Lo llamaban benefactor, aquel que trae lluvia a los campos, generosidad a los graneros, fuerza a las manos. Brillaba igual para todos, para justos e impíos, para pobres y ricos. Pero su bendición la recibían solo aquellos que sabían trabajar, que respetaban la tierra, que no tomaban más de lo que devolvían. Dashbog cada día subía a su carroza celestial y llevaba la luz a través de la noche. Se adentraba en la oscuridad, en profundidades sombrías, para al amanecer traer de nuevo la luz. Y cada día la gente le agradecía por un nuevo amanecer. Dashbog no era solo dador de vida, sino también protector de los príncipes.
Su luz significaba destino, fuerza, ley. El príncipe que recibía la bendición de Dashbog gobernaba con justicia, prosperidad, longevidad. Pero su bendición la recibían solo aquellos que sabían trabajar, que respetaban la tierra, que no tomaban más de lo que devolvían. Su signo, el círculo solar, era un símbolo de la victoria sobre la oscuridad, un símbolo del movimiento eterno de la vida. Se decía que los descendientes de los príncipes eran hijos de Dashbog, nacidos bajo su luz. Aquellos que vivían bajo su amparo no conocían la necesidad, porque el sol les regalaba todo. Pero el sol no siempre era amable. Cuando la gente olvidaba quién les daba calor, cuando empezaban a ser codiciosos, cuando tomaban de la tierra más de lo que podían devolver, Dashbog podía volverse implacable, porque el poder exige respeto. Si Dashbog era la luz tranquila y majestuosa que daba calor, entonces Yarilo era el sol de primavera, ardiente, apasionado, incontrolable. Llegaba cuando la tierra aún dormía, cuando el invierno helaba los ríos, y la despertaba, derritiendo el hielo, provocando el crecimiento y la floración. Yarilo es el joven dios, el dios de la primavera. Su llegada se celebraba con entusiasmo, se le recibía con corros, bailes, fuego. Traía no solo fertilidad a los campos, sino también pasión a las personas. En primavera florecía no solo la tierra, sino también los corazones. Era inquieto, salvaje, desmedido. Nadie podía detener el torrente primaveral, al igual que nadie podía contener a Yarilo. Su energía fluía en la savia de los árboles, en la sangre de las personas, en el aliento cálido de la tierra que despertaba de su letargo invernal. A Yarilo se le veneraba en primavera, cuando se comenzaba a sembrar los campos. Se le organizaban fiestas con cantos, saltos sobre hogueras, carreras por el rocío matutino. Su símbolo era una corona de flores silvestres, un caballo blanco y una antorcha encendida. Una de las fiestas más brillantes era el Día de Yarilo, celebrado a finales de primavera, en el período en que el sol cobraba fuerza. Se organizaba una procesión en honor a Yarilo, se bailaba en corros, las jóvenes tejían coronas, los jóvenes cabalgaban a caballo, personificando la frenética energía de la primavera. La fiesta iba acompañada de ruidosas celebraciones, risas, cantos. La gente despedía la primavera para recibir el caluroso verano. Con Yarilo también estaban relacionadas las señales. Si en su día el tiempo era claro y soleado, el año prometía ser fructífero. Si de repente llovía, se consideraba una bendición que prometía fertilidad. Las jóvenes que corrían descalzas por el rocío al amanecer creían que esto les traería belleza y salud. Pero también tenía su lado oscuro. Llegaba al mundo joven, lleno de fuerza, pero no se quedaba mucho tiempo. El verano traía madurez, el otoño marchitez. Desaparecía para volver a nacer en primavera. Cuando las nubes se acumulaban sobre los campos, preparándose para derramar la tan esperada lluvia, cuando en las manos de la tejedora yacía el hilo y en la casa sonaban las canciones de cuna, allí estaba Mokosh. Caminaba por la tierra en silencio, pero todo lo vivo sentía su presencia. Mokosh era la madre de la fertilidad, la protectora de las mujeres, la tejedora de los destinos. Sus manos se entrelazaban. No era cruel, pero era justa. A quien trabajaba y veneraba la tierra, a él le daba fuerza.
A quien arruinaba, humillaba, destruía, a él le negaba su bendición. Mokosh era amada por todos los que conocían el valor del trabajo. Era la señora de los campos, los ríos, los prados, aquella que daba la cosecha y protegía de las malas cosechas. En otoño, cuando se recogían los cereales, se le ofrecían las primeras gavillas, como agradecimiento por la generosidad de la tierra. En primavera, antes de la rotación de cultivos, las mujeres le imploraban fertilidad, para que el centeno creciera tupido, para que el trigo sarraceno floreciera, para que la lluvia llegara a tiempo. Su símbolo era el agua, viva, dadora de vida, portadora del destino. Lavarse con agua de manantial en el día dedicado a Mokosh significaba purificarse, acercarse a su protección. Se creía que en cada manantial, en cada arroyo, residía su fuerza. Las mujeres la llamaban Madre Mokosh. Ella ayudaba a las parturientas, protegía de los peligros, enseñaba los secretos de la costura y la artesanía. Las jóvenes le pedían un buen matrimonio, las esposas felicidad en el hogar, las viudas protección. En cada hilo hilado por manos de mujer estaba su bendición. No se hilaba por casualidad, se creía que el hilo del destino pasaba por las manos de Mokosh. Si estaba liso, la vida transcurriría sin contratiempos. Si tenía nudos, había que esperar pruebas. Su día se celebraba en otoño, después de la cosecha. En este día, las mujeres no trabajaban, no hilaban, para no enredar el destino. Se le dejaban en ofrenda leche, grano, miel, todo lo que la tierra daba. Se creía que por la noche, antes de la fiesta, no se debían dejar las ruecas sin recoger, de lo contrario, la propia Mokosh vendría y enredaría los hilos. Si en el día de Mokosh llovía, el año sería fértil. Si la mañana comenzaba con una densa niebla, era señal de su presencia, una promesa de protección y prosperidad. Cuando la brisa primaveral corría por los prados en flor, cuando los amantes se encontraban bajo el cielo estrellado, cuando en la casa resonaba la risa de los niños, allí estaba la hada. Llegaba suavemente, como un tierno rayo de sol, una dulce ola de mar cálido. La hada es la diosa del amor, el matrimonio, la maternidad, la guardiana del hogar y la tranquilidad. Su nombre lo conocían todas las mujeres, su bendición esperaban las jóvenes antes de la boda. Donde reinaba la hada no había disputas, había paz, armonía, comprensión mutua. Ella era quien unía corazones, quien ayudaba a los cónyuges a vivir en concordia, quien daba a las mujeres la fuerza para amar y cuidar el hogar. Pero la hada no estaba sola, la acompañaba Lelja, joven, alegre, despreocupada. Si la hada es el amor maduro y sabio, fuerte como el roble, entonces Lelja es el primer enamoramiento, el fuego primaveral en el corazón, la danza ligera de la felicidad. Lelja es la diosa de la belleza juvenil, la juventud, la pureza. Su imagen son coronas de flores, risas sonoras. Las jóvenes se dirigían a ella cuando esperaban a su prometido, le pedían que les enviara amor. Ella respondía a quienes sabían soñar, a quienes no temían los sentimientos, a quienes abrían su corazón a lo nuevo. A la hada y Lelja se les dedicaban las fiestas de verano, cuando la naturaleza florecía, cuando el mundo estaba lleno de vida. La noche de Kupala era una de las principales fiestas en su honor. Se lanzaban coronas al agua, creyendo que si la corona flotaba lejos, pronto se encontraría con el prometido.
Se invocaba a Lelya en los corros, se saltaba sobre hogueras, se le pedía que otorgara un amor feliz. Los jóvenes jugaban al escondite, simbolizando la búsqueda de pareja, y las hogueras ardían toda la noche, iluminando los rostros de quienes buscaban su felicidad. Pero el amor no es solo pasión, también es lealtad, cuidado, comprensión mutua. Aquí reinaba la hada. Le rezaban las esposas para que los maridos fueran leales, para que los hijos crecieran sanos, para que hubiera paz en casa. En su honor se colocaban muñecas protectoras, símbolos del cuidado y la protección materna. Se creía que si en la familia sonaban peleas a menudo, significaba que el hada se había apartado y había que devolverla. Para ello, la dueña de casa encendía una vela, la colocaba en el altar y rogaba a los dioses que volvieran a bendecir a su familia. El panteón eslavo no se limitaba solo a los grandes dioses que gobernaban el sol, el trueno o la fertilidad. Había otras fuerzas menos conocidas, pero no menos importantes. Gobernaron los vientos, el fuego, la luz nocturna, unieron mundos, protegieron las fronteras. Stribog, Simargl y Hors tenían su lugar en este mundo, sus leyes y su papel. Sin ellos, el mundo no podría ser como lo conocían los antepasados. Cuando los vientos soplaban sobre los campos, cuando el huracán rugía, pero todos sentían que vivían en el borde de la tierra, donde el mundo tocaba las vastas extensiones de donde nacen las corrientes de aire, allí estaba Stribog. Podía ser amable, ligero, trayendo frescor en un día caluroso, pero podía convertirse en una furiosa tormenta, arrasando campos, volcando barcos hacia las costas enemigas. Los agricultores le rogaban que no dispersara las siembras, que fuera misericordioso. Venía cuando quería, se iba cuando él mismo decidía, no se le apaciguaba. Simargl era quien gobernaba esta fuerza, el fuego. Se le representaba como un perro alado de fuego, una criatura capaz de llevar luz y calor, pero enojado se convertía en una llama que quemaba todo a su paso. Protegía las fronteras entre los mundos, se erguía en el umbral de Yav y Nav. Era quien no permitía que las fuerzas oscuras penetraran donde no les correspondía. Se creía que Simargl era el protector del hogar, el guardián del fuego, que no debía apagarse sin respeto. Su llama era pura, sagrada, ardía en los altares durante los rituales, purificaba las almas, ahuyentaba a los espíritus malignos. Pero si alguien ofendía a Simargl, el fuego podía convertirse en una maldición. Ardían casas, se convertían en ceniza los bosques, se destruían las cosembras. Por eso, la gente ofrecía al fuego granos de sacrificio, miel, trozos de pan, todo lo que recordaba la vida que él podía proteger o destruir. Si Dashbog gobernaba la luz diurna, entonces Jors era su sombra nocturna. No brillaba tan intensamente, no calentaba la tierra, pero iluminaba el camino de aquellos que no temían la noche. Decían que rodaba su carroza plateada por los cielos, generando la oscuridad, impidiendo que Dashtev devorara el mundo. Su luz era profética en los corazones de los poetas, los vagabundos, los magos, que buscaban respuestas no en lo manifiesto, sino en lo oculto. Jors era el dios del conocimiento, de los misterios, de las transiciones entre mundos.
Cuando la noche envolvía la tierra y las sombras se alargaban como siluetas largas, esa era su hora. No traía señales evidentes, no daba fuerza a los guerreros, pero su susurro lo escuchaban aquellos que buscaban sabiduría en las estrellas. El viento, el fuego, la luz de la luna, sin ellos, el mundo no existiría. No gobernaban los destinos humanos, sino que les imponían pruebas, los ponían a prueba, ayudaban a quienes sabían sentir su fuerza. Stribog daba camino a los viajeros, Simargl protegía el hogar y la vida, Jors guiaba por el camino nocturno a quienes no temían mirar a lo desconocido. En la vida cotidiana, en cada rincón de la naturaleza, en cada casa, en cada río o campo, vivían espíritus, seres invisibles, pero siempre presentes. No se les podía ver, pero su influencia se sentía en todas partes. Podían ayudar si se les trataba con respeto, pero también podían enojarse si se les olvidaba o se intentaba engañar. Eran los guardianes del mundo, quienes mantenían su orden. Algunos eran amigables, otros caprichosos, pero cada uno tenía su poder sobre una parte determinada de la vida humana. Cada casa tenía su domovoi, un espíritu guardián que vigilaba el orden, protegía la vivienda y cuidaba a los habitantes. No era solo un huésped invisible, sino parte de la familia, su protector secreto. Se creía que el domovoi vivía detrás de la estufa, debajo del suelo o en el vestíbulo, observando cómo se comportaban los dueños. Si en la casa reinaba la armonía, si las personas se respetaban y trabajaban, el domovoi ayudaba, protegía de los peligros, indicaba a la dueña de casa dónde encontrar un objeto perdido, advertía de una desgracia. Pero si en la casa comenzaban las peleas, la deshonestidad, el desorden, el domovoi podía enfadarse. Entonces hacía ruido por las noches, escondía cosas, asustaba a los habitantes. En el peor de los casos podía incluso irse, y entonces la casa se volvía vacía y desdichada. Si por la noche se oyen pasos ligeros, crujidos del suelo, susurros, significa que el domovoi comprueba si todo está en orden. Si te acaricia suavemente en sueños, espera buenas noticias. Si te tira del pelo, habrá una conversación desagradable. Si el gato mira a la nada y se comporta inquieto, significa que el domovoi está descontento por algo. Antes de un viaje importante, se le pedía que bendijera el camino. Para ello, se le dejaba un poco de comida. Tampoco se puede dejar de mencionar la superstición aún conocida hoy. No silbes en casa, no habrá dinero. Esta superstición está relacionada con la creencia en el domovoi. Se creía que el silbido lo molestaba, perturbaba su descanso, y también podía invocar a la fuerza impura que se llevaría la suerte y la prosperidad. El viento, provocado por el silbido, simbolizaba la inquietud y la ruina. El bosque, para los eslavos, era un mundo vivo y respirante, donde cada árbol, cada animal y cada sendero tenía su propio espíritu. El soberano de todo ello era el Leshy, el guardián del bosque, su dueño y señor. El Leshy era un ser cambiante. Podía ser inmenso, podía hacerse pequeño, podía caminar sin dejar rastro o podía transformarse en árbol o animal. Su tarea era vigilar el bosque, proteger a sus habitantes, asegurarse de que los hombres no tomaran más de lo que les correspondía. Si el viajero respetaba la naturaleza, pedía permiso al bosque, no talaba árboles sin necesidad,
El Leshin podía ayudar. Podía guiar al lugar adecuado, dar una buena casa. Pero si el hombre actuaba con codicia, sin pensar, rompía ramas, dañaba el bosque, entonces el Leshi bloqueaba caminos, hacía caminar en círculos, asustaba con voces y risas en la espesura. Si en el bosque de repente se callaban los pájaros y los animales, significa que el Leshi está cerca. Es mejor no hacer ruido para no enfadarlo. Si una persona se perdía, caminaba en círculos, volvía al mismo lugar, significa que el Leshi la guiaba. Para salir, se aconsejaba girar la ropa al revés o voltear el calzado para confundir sus hechizos. Si por la noche se oía risa, susurros o pisadas, eran travesuras del Leshi. No siempre quería hacer daño, a veces solo jugaba. Para apaciguar al Leshi se le dejaba un trozo de pan, un poco de sal, a veces una moneda, especialmente si un cazador o leñador se adentraba en la espesura. También, para alejar la desgracia, la gente golpeaba los árboles. Se creía que en los árboles vivían espíritus, y el golpe podía alejar el mal de ojo o la maldición. Este golpear los árboles invocaba la protección del espíritu. También podía ser una señal de respeto hacia el Leshi para que no interfiriera en el camino. Si el bosque era el reino del Leshi, entonces las aguas pertenecían al Bodianoi. Se sentaba en las profundidades oscuras, conocía todos los secretos de los ríos y pantanos. Gobernaba las corrientes, decidía a quién el agua aceptaba y a quién rechazaba. Cerca de él, en las cañas costeras y la vegetación submarina, habitaban las sirenas, hermosas y ágiles, con largos cabellos sueltos. Podían atraer a un hombre al agua, podían ayudar o podían ser la causa de la desgracia. Extrañas a la tierra, pero nativas del agua, seguían siendo un misterio, seductoras y peligrosas. Los eslavos creían que cada río, lago o pantano tenía su propio dueño, el Bodianoi. No era bueno ni malo, era el soberano del agua. Solo a él se le podía obtener su protección. Generalmente se le representaba con barba enredada en algas, piel verdosa, con branquias o ojos de pez. Podía parecerse a un viejo pescador sentado en las cañas, pero eso era solo un engaño. Su verdadero poder se ocultaba en la profundidad. Los pescadores sabían. Si querían una buena pesca, regalaban al Bodianoi una moneda, pan o sal. Iba como si lo sostuvieran unas manos. Mejor no enfadarlo, sino ofrecerle un sacrificio. Pero lo más terrible que podía hacer el Bodianoi era arrastrar a una persona a un remolino. Decían que por la noche le gustaba salir del agua y buscar una nueva alma. Ahogaba a los viajeros imprudentes, se los llevaba a su reino submarino. Especialmente cazaba a los que no llevaban la cabeza cubierta. Si una persona se acercaba al río sin sombrero, podían llevársela. Si el agua de repente se volvía oscura, se cubría de ondas sin viento, el Bodianoi está cerca. Si el pescado no se pesca y las redes se rompen, el dueño del río está enfadado. Hay que apaciguarlo. Bañarse a la luz de la luna es peligroso. El Bodianoi puede arrastrar a las profundidades. Si se oyen chapoteos en agua tranquila por la noche, no es solo un pez, sino travesuras de los espíritus del agua. A diferencia del Bodianoi, las sirenas no eran antiguos soberanos del agua. Eran almas que no habían logrado encontrar la paz, ya fueran novias que no llegaron al altar, o jóvenes que se ahogaron por desgracia o por voluntad del destino.
Vivían en ríos, lagos, estanques y sobre todo les gustaban las bahías tranquilas, las cañas y los remolinos oscuros. Sus voces sonaban en la noche, cantaban canciones, reían, llamaban a los viajeros. Pero solo aquellos que sucumbían a su llamado, hablaban, encantaban, eran arrastrados al agua. Les gustaba jugar con los hombres, pero rara vez los dejaban regresar. Al mismo tiempo, podían ser buenas. Si una joven moría sin culpa, pero permanecía como sirena, podía proteger a su familia, vigilar a aquellos a quienes amaba en vida. Decían que a veces salían a la orilla por la noche, se peinaban sus largos cabellos, suspiraban, recordando la vida pasada. Los ríos y lagos para los eslavos respiraban, vivían, tenían su carácter. Y si el hombre sabía llevarse bien con los espíritus del agua, podía encontrar protección, suerte y paz. Pero si olvidaba que era solo un invitado en su mundo, podían llevárselo. E incluso ahora, parado en la orilla de un río en una mañana brumosa, uno puede captar el susurro de las olas. Quizás sea solo el viento, o quizás el Vodianoi llama a aquellos que llegaron al agua, pero no regresaron. Si en la casa se oían ruidos extraños por la noche, si los objetos desaparecían y aparecían en los lugares más inesperados, si una gallina de repente ponía un huevo negro, se decía que en la casa se había instalado una kikimora. La kikimora es una invitada no deseada, una sombra oscura entre los espíritus domésticos. Podía ser el espíritu de un alma intranquila. Llegaba a una casa donde había caos, pobreza y peleas. Se escondía en los rincones oscuros, corría por el suelo por la noche, susurraba algo al oído de los que dormían. Si en la casa se oían voces amortiguadas, crujidos de pasos, como si alguien invisible caminara, esa es su señal. No destruía, pero podía estropear la lana, enredar los hilos, interrumpir el trabajo. Pero si se la trataba correctamente, se la podía expulsar. Había que limpiar la casa, colgar ajenjo, leer conjuros y golpear 3 veces el umbral diciendo: «Donde la noche, allí tú». Si la kikimora permanecía, significaba que algo la retenía en la casa, y los dueños debían reflexionar qué secreto ocultaban ellos mismos. El baño para los eslavos era un lugar especial, era a la vez sagrado y peligroso. En él se purificaba tanto el cuerpo como el alma. Pero era precisamente en él donde el hombre se volvía vulnerable. Se quitaba la ropa, se quedaba consigo mismo. Y sobre todo esto reinaba el Vanik. No era un espíritu amable. El Vanik podía asustar, quemar y ahuyentar a quien se comportara irrespetuosamente. Si se tomaba el vapor demasiado tiempo, demasiado ruidosamente, podía lanzar piedras de la estufa, salpicar agua hirviendo, hacer que las paredes crujieran con risas malvadas. Decían que si el Vanik tocaba a una persona con una mano fría y resbaladiza, era una señal de desgracia. Si el vapor de repente se volvía espeso como leche, significaba que estaba descontento. Por eso, en el baño siempre se le dejaba una golosina, un trozo de pan, sal, a veces ceniza, para que no se enojara. Pero el Vanik también podía predecir el futuro. Las jóvenes adivinaban el destino, mostrando el pecho ante la estufa y preguntando: ¿qué debo esperar? Si el espíritu tocaba con una palma cálida, espera felicidad. Si con una fría, prepárate para la desgracia. Pero era especialmente peligroso ir al baño en las Navidades, un período especial de fiestas de invierno cuando las fronteras entre los mundos se adelgazaban. En estos días, desde Navidad hasta la Epifanía, tiempo en que la fuerza impura salía afuera,
Se decía que el Bannik se volvía especialmente maligno. Si alguien se atrevía a tomar vapor por la noche, podía ver en el vapor no solo sombras, sino su propio destino o incluso su muerte. Más allá de la casa reinaba el Dvorovoi. Era menos conocido que el Domovoi, pero desempeñaba un papel no menos importante. Vigilaba el ganado, los caballos, el patio, y si se llevaba bien con él, el ganado estaba sano, la cosecha era abundante, la economía sólida. El Dvorovoi se representaba como un hombre fuerte y robusto, guardián del orden doméstico. Si estaba contento, se podía oír cómo por la noche caminaba por el patio, revisaba las puertas, acariciaba los caballos. Pero si el dueño trataba cruelmente al ganado, no cuidaba el patio, el Dvorovoi podía enfadarse. Entonces comenzaban las enfermedades del ganado, la cojera en caballos y vacas. Especialmente no le gustaban los pastores perezosos. Podía enredar las riendas, asustar a los caballos, hacer enloquecer a las terneras con silbidos. Para apaciguar al Dvorovoi se le dejaba un cuenco de leche o un trozo de pan en un rincón oscuro del granero. Y si alguien se mudaba a un nuevo lugar, lo invitaba a acompañarlo para que él protegiera la economía en adelante. Por la noche, cuando el viento golpeaba los postigos, cuando en los bosques se oían gritos horribles, cuando las sombras danzaban en las paredes, la gente sabía, no era solo una coincidencia. En los rincones oscuros del mundo vivían fuerzas que no se podían nombrar, fuerzas que se alimentaban del miedo y la debilidad. No solo existían en los mitos, sino que se las temía, se las sentía. Porque basta con un paso en falso, violar la ley, perder la cautela. Los eslavos creían que los demonios eran engendros de la oscuridad, espíritus que tientan, empujan a malas acciones, susurran malos pensamientos. Vivían en rincones oscuros y en vestíbulos polvorientos, pero especialmente les gustaba esconderse en la cabeza de una persona, en sus dudas, miedos y debilidades. Decían que los demonios se posesionaban de las personas, empujándolas al alcohol y a las malas acciones. Si una persona ríe de forma extraña sin motivo o cae en ira, significa que un demonio ya está sentado en su hombro y le susurra al oído. Especialmente se temían a los demonios negros, seres que causaban desgracias, arruinaban las cosechas y traían maldiciones. Los brujos los invocaban, pero los demonios mismos no obedecían a nadie. Si se les enfadaba, podían destruir incluso a su propio amo. Decían que la mejor manera de deshacerse de un demonio era la risa. Si una persona no cedía al miedo, si reía a la cara de la fuerza impura, los demonios perdían poder sobre ella. Pero lo principal es no escuchar sus susurros, no darles entrada a la mente. Si los demonios eran criaturas del caos, entonces los upiri son aquellos que ya fueron humanos, pero no se fueron de este mundo. Los eslavos creían que no toda muerte es el final. Aquel que fue maldecido, murió con pecado, se suicidó o no recibió el debido ritual funerario, podía no ir al mundo de los muertos. Tales almas permanecían entre los mundos, pero no como espíritus, sino como upiri. No yacían tranquilamente en sus tumbas. Decían que los upiri se levantaban de la tierra por la noche, vagando en busca de sangre.
No se parecían a los vampiros occidentales. Para los eslavos, un upiri podía parecer un hombre común durante el día, pero por la noche se transformaba en una criatura con ojos ardientes, piel pálida y largas garras. Especialmente se temían los upiri en las Navidades, cuando el mundo de los muertos estaba más cerca del mundo de los vivos. Se les podía encontrar en cruces de caminos, en puertas de cementerios, en lugares desolados donde nadie vive. Para que un upiri no regresara, lo enterraban boca abajo, le clavaban una estaca de álamo en el pecho, a veces incluso le cortaban la cabeza. Si un upiri ya vagaba, había que encontrarlo y quemarlo, de lo contrario, no dejaría en paz a los vivos. Pero el encuentro más terrible se consideraba con un ser querido que ya había muerto. Si un difunto de repente venía a casa, golpeaba la ventana, llamaba por su nombre, bajo ninguna circunstancia se debía responder, de lo contrario, te arrastraría contigo. Si los demonios eran caóticos y los upiri terribles, entonces los demonios eran astutos. No atacaban abiertamente, no asustaban, sino que negociaban. Un demonio podía aparecer como un hombre común, pero con una extraña diferencia. Tenía pezuñas en lugar de pies, su sombra caía en otra dirección, o sus ojos brillaban con un fuego antinatural. Decían que los demonios ofrecían tratos, dinero, poder, pero siempre a cambio de algo más. Podían dar suerte a una persona, pero tarde o temprano venían a cobrar. Quien entraba en juego con ellos no podía liberarse. Pero los demonios no solo eran peligrosos, sino también divertidos en los cuentos. A menudo se engañaban a sí mismos, caían en situaciones ridículas, no podían manejar la astucia de los campesinos. Por eso, no solo se les temía, sino que también se les ridiculizaba, porque la risa los debilitaba. Los eslavos sabían, si tienes miedo, eres vulnerable. Es por eso que con la fuerza impura no se luchaba directamente, sino que se la rodeaba con ingenio. Contra los demonios se usaban amuletos y conjuros. Se creía que si una persona era fuerte de espíritu, los demonios no se acercarían a ella. Contra los upiri se debía usar álamo, fuego y oraciones. Se les temía, pero se sabía que tarde o temprano se les podía detener. A los demonios y otros demonios se les podía engañar. Si una persona no seguía sus consejos, perdían poder sobre ella. Pero lo principal es no dejar entrar el miedo en el corazón, porque los demonios y la oscuridad son fuertes donde el hombre no cree en sí mismo. E incluso hoy, en la noche más oscura, cuando una rama seca cruje en el bosque y el viento trae sonidos extraños, algo dentro te dice, es mejor no mirar atrás. Los eslavos no vivían según el calendario, sino según el ritmo de la propia naturaleza. Observaban cómo el sol subía más alto o más bajo, cómo el día sucedía a la noche, cómo el invierno cedía paso a la primavera. No solo esperaban los cambios, sino que los celebraban, los recibían con canciones, hogueras, festines y rituales, para no solo vivir la vida, sino ir a la par con su eterno ciclo. Creían que todo en el mundo estaba conectado. El hombre, los animales, los espíritus, los dioses e incluso el propio tiempo. El año no transcurría según las fechas, sino según los eventos vivos. El nacimiento del sol, la llegada de la primavera, el apogeo del verano, la cosecha, la primera nieve. Cada una de estas etapas se celebraba con rituales que ayudaban a mantener la armonía del mundo.
Uno de los conceptos más importantes era el círculo anual, una representación del ciclo eterno de la vida y la naturaleza, que pasaba por 4 puntos principales, conectando al hombre con el universo. Y cada uno de estos puntos se celebraba con grandes fiestas. La noche más larga, el solsticio de invierno. Cuando parece que la oscuridad vence, pero es precisamente en ese momento cuando nace la nueva luz. Así veían los eslavos la fiesta de Koliada, un tiempo en que el viejo sol muere y el nuevo nace para fortalecerse cada día. Era una fiesta de renovación, esperanza y el comienzo del año nuevo. La gente creía que en estos días se abrían las fronteras entre los mundos. Espiaban tanto las fuerzas buenas como las malas. Para protegerse y atraer la suerte, organizaban celebraciones, hogueras, festines y cantos de Koliada. El canto de Koliada es uno de los rituales más antiguos. Los jóvenes se disfrazaban con máscaras de animales, espíritus y criaturas. Iban de casa en casa cantando canciones y pidiendo golosinas. Negarse a dar golosinas a los cantantes de Koliada estaba prohibido. Se creía que traería desgracia durante todo el año. Para ahuyentar a la fuerza impura, se colgaban cráneos de animales en las puertas, así como ramas de cerval, un árbol que se consideraba protector. A veces, en el umbral se colocaban brasas de la hoguera festiva, para que el mal no pudiera cruzar la frontera de la casa. Se encendían fuegos sagrados, antorchas, velas y hogueras, simbolizando el nuevo sol que brillaría cada día con más intensidad. En algunos lugares se quemaba una rueda de madera, signo del sol que rueda por el cielo. En esta noche se adivinaba, se predecía el futuro, se pedían deseos. Las jóvenes ponían un peine debajo de la almohada para ver al futuro esposo, y las dueñas de casa miraban al fuego, intentando adivinar cómo sería el próximo año. Koliada no es solo una fiesta, sino un momento en que todo el mundo se renueva, cuando incluso las fuerzas más oscuras no pueden detener el sol que está a punto de salir. Pero el invierno no se rinde fácilmente. Antes de irse, aún muestra su fuerza con heladas, vientos y nieves. Pero la gente sabía, la primavera ya está cerca, solo queda despertarla, llamarla, darle paso. La Maslenitsa es una fiesta ruidosa, colorida, alegre, llena de comida, rituales y despedida del frío. Es un rito de transición entre dos mundos, el mundo del frío y la oscuridad y el mundo del calor y el sol. El símbolo principal de la Maslenitsa son los blinis. Son redondos, dorados, calientes, como el propio sol. Se creía que comer tantos blinis como fuera posible significaba absorber la fuerza del sol, adquirir energía para todo el año. En las calles se celebraban festividades, peleas a puñetazos, paseos a caballo, saltos sobre hogueras. Era una fiesta ruidosa y viva diversión que debía despertar a la naturaleza. La gente se despedía del invierno quemando un muñeco de Maslenitsa, una figura enorme que simbolizaba el frío. Pero la Maslenitsa es también un tiempo de purificación. El último día de la fiesta, la gente se pedía perdón mutuamente, para entrar en el año nuevo sin rencores ni el peso del pasado. Se decía que si en el domingo de perdón no se pedía perdón, los rencores se arrastrarían durante todo el año, obstaculizando la vida.
Después de la Maslenitsa, comenzaba una nueva etapa del año, tiempo de primavera, despertar, purificación. El invierno se iba, pero permanecía en la memoria como una fuerza que se respetaba, pero no se temía. El verano, para los eslavos, era un tiempo de fuerza. La naturaleza entraba en su máximo esplendor. El sol subía más alto en el año. La tierra se llenaba de calor, y los ríos llamaban hacia sí. En este momento, en la noche más corta del año, el mundo revelaba sus secretos. Así nacía la fiesta de Kupala, la noche del fuego, el agua, el amor y la magia antigua. La fiesta de Kupala tiene raíces en tiempos antiguos y está relacionada con la veneración de las fuerzas de la naturaleza. Su origen se relaciona con el mito de Kupala y Kostroma, hermanos separados por el destino. Se dice que ellos, sin saber de su parentesco, se enamoraron, pero al conocer la verdad, Kostroma se lanzó al río y se convirtió en sirena, y Kupala la siguió. Así sus nombres quedaron en la memoria popular, y en su honor surgió la fiesta, que simboliza la unión del agua y el fuego, el amor y la tragedia, la vida y la muerte. Esta fiesta es un himno a la naturaleza, y el mundo se llena de magia. La gente creía que en la noche de Kupala se podía conocer el propio destino, purificarse de las desgracias, atraer la felicidad e incluso ver lo que normalmente está oculto a los ojos. En esta noche se hacían hogueras sobre las cuales saltaba, creyendo que el fuego quemaba enfermedades y fracasos. Si los jóvenes saltaban sobre la hoguera, tomados de la mano, y sus dedos no se separaban, se consideraba que estarían juntos para siempre. El agua en esta noche también adquiría poder, con ella se lavaban para mantener la belleza y la salud. Y las jóvenes lanzaban coronas con velas por el río, observando hacia dónde las llevaba la corriente. Si la corona flotaba lejos y recta, esto auguraba un destino feliz. Si giraba en el lugar, había que esperar pruebas, y si se hundía, se consideraba una mala señal. Pero el ritual más misterioso se consideraba la búsqueda de la flor de helecho. Según la leyenda, una vez al año, en la noche más corta, el helecho florece con una flor de fuego. Aquel que la encuentre recibirá grandes conocimientos, podrá comprender el lenguaje de los animales e incluso ver el futuro. Pero decían que el helecho está protegido por fuerzas impuras y solo a los elegidos les está destinado encontrarlo y regresar. Kupala no era solo una fiesta, sino un tiempo en que la naturaleza revelaba sus secretos y el hombre podía sentirse parte de un gran mundo lleno de magia, amor y el poder de los elementos. Para los eslavos, la muerte no significaba el final. El hombre podía abandonar Yav, pero seguía siendo parte de la familia, del linaje, del mundo. Por eso existía el Día de los Abuelos, una fiesta en la que los vivos recordaban, agradecían y honraban a los que se habían ido. Este día era un tiempo de conexión con los antepasados. La gente creía que las almas de los difuntos podían venir a casa, ver cómo vivían sus descendientes, bendecir o advertir de peligros. En este día se organizaba una comida conmemorativa. Se preparaba gachas, blinis, kvas, se ponía un plato para los difuntos y se dejaban trozos de comida en la ventana, en el umbral, en el jardín, para que los antepasados pudieran venir y compartir la comida. Pero no solo era un día de recuerdo, era un día de conexión.
La gente creía que se podía escuchar la voz de los antepasados, preguntarles sobre el destino, sobre el futuro, sobre la protección del linaje. Para no ofender a los difuntos, no se podía hacer ruido, discutir, maldecir. Los antepasados podían ofenderse. Hablar mal de los muertos también se consideraba peligroso. Esto atraía la desgracia. Las sobras de comida no se tiraban, se dejaban para la noche y luego se entregaban a la tierra. El fuego, la vela, la hoguera eran los principales símbolos de este día. Iluminaban el camino de quienes venían de Nav para ver a sus descendientes. En algunos lugares se esparcía ceniza o harina en el umbral y por la mañana se miraba si había huellas. Si las había, significaba que alguien del linaje había venido realmente. Para los eslavos, los antepasados eran protectores, guardianes y parte de la familia. No se les temía, se les veneraba, porque si se olvidaba a los propios antepasados, se podía perder la conexión con el propio linaje y con el propio lugar en el mundo. El destino para un eslavo no era una casualidad. Era un hilo que se podía ver, sentir, a veces incluso cambiar. La adivinación era parte de la vida. Con su ayuda se buscaban respuestas, signos y advertencias. Miraban las sombras en el fuego, buscaban signos en el vuelo de los pájaros, escuchaban cómo respondía el eco en el bosque. Los conjuros se pronunciaban en susurros al viento, al agua, al pan, para atraer la suerte, protegerse de la desgracia, curar. Los eslavos sabían, el destino no era solo lo predestinado por leyes y dogmas escritos, sino que vivía en las tradiciones orales, en los rituales y en las costumbres cotidianas. El mundo, para los antiguos eslavos, estaba animado, lleno de espíritus y fuerzas secretas que debían ser respetadas y apaciguadas. Los eslavos recorrieron un largo camino desde pequeñas tribus que vivían en bosques y a orillas de los ríos hasta poderosos reinos unificados desde el Báltico hasta el Mar Negro. Su religión se desarrolló junto con ellos, adaptándose a nuevas condiciones, influencias y desafíos de la época. La religión eslava combinaba dos niveles: los grandes dioses, conocidos por muchos pueblos, y los espíritus locales que eran venerados en lugares concretos. Dioses del panteón principal, como Perún, Veles o Dashbog, se encontraban en diferentes pueblos eslavos. Sin embargo, en algunas tierras se veneraba más a Perún, en otras a la deidad solar, y en algunos lugares se veneraba especialmente a la diosa del destino y la fertilidad. Junto a los grandes dioses existían espíritus de bosques, ríos, hogares. En cada lugar podían existir protectores propios, conocidos solo por los habitantes de una aldea concreta. No formaban parte del panteón de los grandes dioses, pero seguían siendo una parte importante de la vida de las personas. Por lo tanto, el paganismo eslavo era flexible y vivo, combinando creencias paneslavas con una multitud de tradiciones locales. Los eslavos no vivían aislados, sino que mantenían contacto constante con los pueblos vecinos, adoptando, entre otras cosas, concepciones religiosas. Uno de los primeros en influir en los eslavos fueron las tribus nómadas escitas que vivían en las estepas del Mar Negro. Sus dioses posiblemente se reflejaron en el panteón eslavo. Quizás fue de ellos de quienes los eslavos adoptaron la imagen del dios del trueno Perún como protector de los guerreros. Las tribus germánicas también pudieron influir en la religión eslava. Algunos investigadores establecen un paralelismo entre Perún y el Thor escandinavo,
y entre Veles y el Wotan, Odín germánico, como protector de la magia. Pero estas son solo suposiciones que indican no una adopción directa, sino la influencia de raíces indoeuropeas comunes y contactos culturales. Los griegos, con quienes los eslavos colindaban al sur, pudieron influir en la concepción de las deidades solares. El culto a Dashbog, dios de la luz y la fertilidad, tiene rasgos similares al del antiguo griego Helios. Sin embargo, los eslavos no solo copiaban creencias ajenas, sino que las reelaboraban en su propia cosmovisión, llenándolas de fuerzas naturales y sus propias tradiciones. La adopción del cristianismo se convirtió en una de las hitos más importantes en la historia de la Rus, pero no eliminó el paganismo de inmediato. La fe eslava, formada a lo largo de muchos siglos, estaba demasiado profundamente entretejida en la vida del pueblo. Rituales, creencias, fiestas, todo esto no se podía simplemente cancelar. Por lo tanto, durante mucho tiempo, el paganismo y el cristianismo coexistieron. El camino hacia el bautismo de la Rus no fue fácil y estuvo principalmente relacionado con razones políticas y económicas. Antes del bautismo, la Rus seguía siendo un estado pagano, donde se adoraba a muchos dioses. Sin embargo, a finales del siglo X, la Rus ya mantenía contactos activos con el mundo cristiano, Bizancio, Polonia, Bulgaria. Estos países tenían una única religión unificadora, mientras que la Rus, al permanecer pagana, parecía ante los ojos de los estados cristianos una potencia bárbara. El príncipe Vladimir, que gobernaba en Kiev, comprendió que para fortalecer su poder necesitaba unir las tierras dispersas. El paganismo era demasiado heterogéneo. En cada región podían venerarse diferentes dioses, diferentes tradiciones. Se necesitaba una ideología única para todos los pueblos. Pero la elección de la religión no era solo un asunto interno. Vladimir llevó a cabo una activa política exterior y buscó aliados. Según la leyenda, consideró varias opciones: el Islam, el judaísmo, el cristianismo occidental y el cristianismo bizantino. El Islam fue rechazado debido a la prohibición del vino, lo que, según el príncipe, era inaceptable para los rusos. El judaísmo no atraía porque no tenía un centro político fuerte. El cristianismo occidental parecía demasiado ajeno. Y Bizancio, la potencia más rica de la época, ofrecía no solo una religión, sino también una poderosa alianza política. Vladimir eligió el cristianismo ortodoxo, y esta elección fue reforzada por un matrimonio dinástico. Tomó como esposa a la princesa bizantina Ana. Esto elevó significativamente el estatus de la Rus en Europa, estableció vínculos estrechos con Bizancio y abrió las puertas a la interacción cultural y económica. Después de esto, comenzó el bautismo de la Rus. En Kiev, la gente fue bautizada masivamente en el Dnieper. Luego, el proceso se extendió por todo el país. Pero a pesar de la aceptación oficial del cristianismo, el paganismo no desapareció. El cristianismo no podía desalojar instantáneamente el paganismo, que durante siglos había sido parte de la vida del pueblo. La gente no podía simplemente renunciar a los dioses que habían venerado sus antepasados. Por lo tanto, en la Rus se desarrolló el fenómeno del doble creer. Los templos paganos fueron destruidos, los ídolos y los sacerdotes, así como los partidarios del paganismo, fueron perseguidos. Muchos fueron quemados, y en su lugar se construyeron iglesias cristianas.
Sin embargo, a pesar de la resistencia, el cristianismo se extendió gradualmente. En aldeas y pueblos, lejos de los grandes centros, las tradiciones paganas se conservaron especialmente mucho tiempo. La gente no renunciaba a sus rituales, simplemente los combinaba con la nueva fe. La Iglesia, al darse cuenta de la imposibilidad de erradicar por completo las viejas tradiciones, optó por adaptar los rituales paganos a las fiestas cristianas. Muchas celebraciones paganas recibieron un nuevo significado cristiano. Además, incluso después del bautismo, la gente seguía acudiendo no solo a los santos en busca de ayuda, sino también a los adivinos, curanderos, brujos. Los conjuros, los rituales, la magia popular se conservaban, aunque la Iglesia condenaba oficialmente tales prácticas. Con el tiempo, la cristianización se suavizó. En lugar de la erradicación violenta de las viejas creencias, los sacerdotes comenzaron a predicar entre el pueblo, reemplazando gradualmente las antiguas concepciones por nuevas imágenes. Los espíritus paganos, a quienes los eslavos veneraban, comenzaron a ser percibidos como fuerzas impuras subordinadas al diablo. Cuando el cristianismo llegó a la Rus, los antiguos dioses no desaparecieron de la memoria popular. Continuaron viviendo en leyendas, rituales y creencias, pero gradualmente sus imágenes comenzaron a cambiar. La nueva fe no solo rechazaba a los antiguos dioses, sino que les dotaba de nuevos rasgos, convirtiéndolos en parte de la cosmovisión cristiana. Perún, el terrible soberano del trueno y la guerra, no fue completamente olvidado. Se transformó en el profeta Elías, quien, según la tradición cristiana, cabalga por el cielo en una carroza de fuego y gobierna los rayos. Perún fue aceptado como un santo cristiano. En su imagen, la gente seguía viendo el poder de Perún. Un destino completamente diferente esperaba a Veles, el dios del ganado, la riqueza y la sabiduría, que también era considerado el gobernante del mundo de los muertos. En la concepción cristiana, resultó ser demasiado parecido al diablo. Su conexión con la magia, el conocimiento de los secretos y el principio animal lo convirtieron en una figura hostil a los ojos de la Iglesia. Veles se transformó en un demonio cornudo que tienta a la gente y trata de desviarla del camino. Otros dioses simplemente desaparecieron, disolviéndose en las leyendas populares. Stribog, el soberano de los vientos, cedió su lugar a santos anónimos. Y Dashbog, la deidad solar, se fusionó gradualmente con la imagen de Dios Padre. Pero su nombre quedó en los proverbios y creencias populares. Así, la fe cristiana, para fortalecerse, no solo renunció a los dioses paganos, sino que los cambió, transformándolos en nuevos personajes de la cosmovisión religiosa. Aunque la Iglesia se esforzó por reemplazar completamente la antigua fe, el pueblo no pudo renunciar tan fácilmente a las fiestas, rituales y costumbres habituales. Por lo tanto, las tradiciones paganas no desaparecieron, cambiaron, pero continuaron existiendo en una nueva forma. Uno de los ejemplos más brillantes fue la transformación de la noche de Kupala en la fiesta de Iván Kupala. En la época precristiana, esta noche se consideraba un tiempo de magia especial. El agua y el fuego purificaban, los espíritus podían revelar secretos, y las jóvenes adivinaban el futuro. La Iglesia, al no poder erradicar estos rituales, los vinculó al día del nacimiento de Juan el Bautista,
quien, según la tradición, bautizaba a la gente en el agua. Así, la fiesta recibió un nuevo nombre, pero los rituales anteriores permanecieron. La gente seguía saltando sobre las hogueras, lanzando coronas al agua y buscando la flor de helecho. La Trinidad también absorbió elementos de rituales paganos. En este día, las jóvenes tejían coronas y adornaban los árboles, y las casas se cubrían con hierba fresca para apaciguar a las fuerzas benévolas. La Iglesia lo explicó a su manera. Las ramas simbolizaban el descenso del Espíritu Santo, y las coronas se convirtieron en un signo de pureza y gracia. Así, el antiguo culto a la naturaleza se convirtió en parte de la tradición cristiana. La fiesta de la Transfiguración, Yablochni Spás, también tiene raíces paganas. En tiempos antiguos, la gente ofrecía los primeros frutos en sacrificio a los dioses, les agradecía por la cosecha y les pedía fertilidad futura. El cristianismo reemplazó este ritual por la consagración de manzanas en la iglesia, pero el ritual en sí mismo permaneció igual. La gente seguía percibiendo este día como un tiempo de agradecimiento a la naturaleza. La cristianización de la Rus no destruyó el paganismo, solo cambió su apariencia. Las viejas creencias continuaron viviendo en la cultura popular, fusionándose con la nueva religión y creando una combinación única de dogmas cristianos y tradiciones antiguas. Incluso siglos después, en rituales, creencias y fiestas se pueden ver ecos de aquellos tiempos, cuando los eslavos veneraban a sus dioses y sentían su poder en todo lo que los rodeaba. Gracias por haber visto esta historia hasta el final. Espero que les haya ayudado a comprender mejor cómo el cristianismo y el paganismo se entrelazaron, dejando en nuestra cultura vestigios de la antigua fe. Hagan sus preguntas en los comentarios y nos vemos en nuevas historias.